Bienvenidos a cada uno de ustedes a este repaso de la clase número 4 de preparación misional, que es el Evangelio de Jesucristo, parte 1. Muy bien, comencemos. Como siempre, desde que aprendimos cuál es nuestro objetivo como misioneros, vamos a siempre al inicio de cada repaso, de cada clase, a recitar nuestro objetivo como misioneros, para que nos vayamos aprendiendo cuál es nuestro objetivo. Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Invitar a las personas a venir a Cristo, al ayudarlas a que reciban el Evangelio restaurado, mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Muy bien, excelente. Recordemos que de la repetición viene el aprendizaje, ¿sí? Cuantas más veces lo repetimos, más fácil va a ser memorizarlo y entenderlo, ¿no? Porque lo importante de este objetivo es entenderlo y luego vivirlo. Bueno, seguimos. Entonces, como bien dijimos, hoy vamos a analizar lección 3. Esta es la parte 1. Más adelante tendremos la parte 2, donde nos dedicaremos específicamente a cómo enseñarlo de una manera más eficaz. Entonces, como bien sabemos, lección 3 es el Evangelio de Jesucristo. Una de las 3 lecciones principales que analizamos en la clase número 1. Ahora, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Recuerdo que ya hemos hecho esta pregunta y ha habido muy buenas respuestas. En el caso de que no hayan podido estar en la clase, pongan pausa y traten de analizarlo por lo que ustedes saben, ¿sí? Por lo que tienen en su mente. No queremos una definición de la guía de estudio de escrituras, porque la idea es que vayamos aprendiendo sobre la marcha y que con nuestras palabras podamos responder a las preguntas. Porque esa es la idea de la enseñanza dentro de la obra misional, que con nuestras palabras podamos enseñar a las personas, no de una manera memorizada, charla por charla, como era antes de la era de predicar mi evangelio, sino habiéndolo aprendido, de como nosotros lo entendemos, explicárselo a las personas. Muy bien, entonces tenemos que evangelio es igual a enseñanza, ¿sí? Cada vez que vean esta palabra, evangelio de Jesucristo, bueno, estas 3 palabras, recuerden que son las enseñanzas de Jesucristo que nos permiten 2 cosas. Si las seguimos, obviamente, ¿no? La primera es ser feliz en esta vida. Si nosotros seguimos el Evangelio de Jesucristo, la promesa es que vamos a poder ser felices en esta vida. Y la segunda, pero muy importante, es que luego de esta vida vamos a poder volver a la presencia del Padre Celestial junto con nuestra familia. Teniendo esto presente, vamos a continuar. En Predicar mi Evangelio capítulo 2, no sé si recuerdan de la clase anterior, si no se acuerdan que hay en cada capítulo, pueden ir al resumen de la semana anterior y verificar a ver de qué se trata cada capítulo de Predicar mi Evangelio, ¿sí? En el capítulo 2, que es cómo estudiar más eficazmente, nos da 2 tips acerca de las lecciones, ¿sí? De las lecciones que nosotros enseñamos todos los días como misioneros. El primero en que me quiero enfocar es en este: aprenda y aplique la doctrina. Vamos a leerlo. El fundamento de la lección es la doctrina. Estudie con oración los pasajes de las Escrituras, las lecciones y los otros recursos aprobados a fin de obtener una firme comprensión de la doctrina. Busque material que apoye la doctrina de las lecciones. Aprenda de memoria la secuencia de los principios doctrinales. Ponga en práctica lo que aprenda. Escriba en su diario de estudio lo que aprenda. Comparta con otros misioneros lo que aprenda. Tengamos en cuenta que todas estos tips no son solo recomendaciones, sino se nos está diciendo háganlo, porque cuando lo hagan van a ver que sus estudios van a ser mucho más eficaces y el ritmo de aprendizaje se va a acelerar cuando ponemos en práctica todos estos consejos de predicar mi evangelio. ¿Está bien? Entonces, me quedo con esa parte subrayada. Aprenda de memoria la secuencia de los principios doctrinales, ¿ok? De las lecciones. Ahora, a continuación, vamos a ver cuáles son los principios doctrinales de la lección 3. Y el segundo tip: aprenda de memoria los pasajes de las Escrituras que expliquen y apoyen los principios que usted enseña. Cuando acá dice aprenda de memoria los pasajes, no está hablando de aprender de memoria palabra por palabra cada escritura con la que vamos a enseñar. No.
sino que nosotros tenemos que aprender la ubicación, ¿sí? De memoria, la ubicación de los pasajes con los que enseñamos y apoyamos las cosas que estamos enseñando. Por ejemplo, hay un principio doctrinal en una de las lecciones que es: Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Una escritura que apoya esa enseñanza se encuentra en Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acabo de parafrasear lo que dice, pero la idea es que en sus mentes, cada vez que ustedes enseñen que Dios nos ama, aparezca en su mente directamente en la ubicación de la escritura. Juan 3:16. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son los principios doctrinales de la lección 3. Mientras vayamos repasando los principios doctrinales, vamos a ir agregando escrituras que apoyen ese principio doctrinal. Y la idea es que vayan anotando el orden de los principios doctrinales junto con las escrituras para ya ir memorizándonos estos principios y estas escrituras. El primer principio doctrinal de la lección 3 es la misión divina de Jesucristo. Y una escritura que apoya ese principio doctrinal es Alma 11:40. Vamos a leerlo. Y vendrá al mundo para redimir a su pueblo, y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna. Y a nadie más viene la salvación. ¿Ven cómo se explica muy simple y sencillo cuál es la misión divina de Jesucristo en la tierra? ¿Sí? Que Él vino aquí a la tierra para redimir a su pueblo y tomar sobre sí las transgresiones de todos nosotros, específicamente de aquellos que crean en su nombre. ¿Ok? Esto es muy importante porque si nosotros no aceptamos el gran sacrificio de Jesucristo, no vamos a poder tener la vida eterna, o en otras palabras, llegar al reino de Dios, ¿sí? Volver a su presencia. Por eso es tan importante aceptar ese sacrificio en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es la manera de aceptarlo? Por medio de un bautismo y una confirmación. Lo veremos más adelante. Pero quiero que vean cómo se relacionan los principios doctrinales con las escrituras y cómo nuestra enseñanza puede ser más poderosa si utilizamos esas escrituras para enseñar esos principios. Segundo principio, el Evangelio de Cristo y la doctrina de Cristo. Cada vez que encuentren esas dos definiciones, básicamente está haciendo énfasis a lo mismo, ¿sí? El Evangelio de Cristo es lo mismo que la doctrina de Cristo, o es lo mismo que las enseñanzas de Jesucristo que nos permiten volver a su presencia después de esta vida y ser felices en esta vida, ¿ok? Vayamos asociando todos estos términos todos juntos. La escritura que nos ayuda a explicar o apoya, ¿sí?, este principio doctrinal es Tercer Nefi 27:20, que dice: y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Este versículo me encanta porque resume y comprime todo el Evangelio de Jesucristo en un solo versículo. Miren qué bueno que está, porque dice, lo primero, arrepentíos, todos vosotros extremos de la tierra. ¿Yo puedo arrepentirme de mis pecados si realmente no creo en Jesucristo, que Él tiene poder para sanar mi alma del pecado? Esto es una pregunta muy interesante, por eso es necesario creer en Él. Ahora, el próximo principio vamos a ver acerca de la fe. Por eso es necesario creer en Él. Lo segundo que dice es sed bautizados. El bautismo es la llave que abre la puerta del reino de los cielos, para que después sean santificados por la recepción del Espíritu Santo, o sea, la confirmación, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. La única manera de presentarnos sin mancha ante Dios en el último día es perseverando hasta el fin de nuestros días. Si nosotros no guardamos el convenio bautismal, va a ser imposible que nos presentemos sin mancha ante Dios en el último día. Por eso este versículo me encanta, porque comprime muy bien lo que es el Evangelio de Jesucristo, que se encuentra en Tercer Nefi 27:20. Tercer principio, la fe en Jesucristo. Este es uno de los principios más importantes de esta lección, porque si las personas no creen en Jesucristo, no tienen confianza en Él, que Él puede perdonar pecados,
que pueda hacernos sentir mejor a pesar de lo que hayamos hecho, que tiene esa potestad para perdonar pecados, va a ser muy difícil que crean el resto de las cosas que ustedes van a enseñarles. Como por ejemplo, el bautismo, la confirmación, la restauración de este mismo evangelio del que estamos hablando, el profeta José Smith, la palabra de sabiduría, la ley de castidad y otros mandamientos. Va a ser muy difícil que la persona pueda realmente creer en esas cosas si realmente no cree en Jesucristo. Entonces, cuando le preguntamos a un investigador qué es la fe, es interesante porque siempre dan respuestas variadas acerca de esto. Quizás porque nunca se pusieron a investigar del tema o porque lo aprendieron de esa manera. Van a escuchar muchas frases como, bueno, la fe mueve montañas, ¿no? Es una de las frases que más he escuchado en mi misión, por ejemplo. Pero que no saben en profundidad qué es la fe y cómo funciona la fe. Entonces, vamos a ver en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, la respuesta a qué es la fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, podemos decir que la fe es creer en cosas que no vemos. Y no solamente creer, sino confiar en las cosas que no vemos. En la guía de estudio de escrituras, cuando buscamos la palabra fe, vemos que dice confianza en. Es lo primero que dice. Entonces, no solo tenemos que creer en Cristo, sino confiar en Cristo. Quiero que tengan en cuenta de que estas escrituras que yo les estoy mostrando son básicas, que realmente sirven y funcionan a la hora de predicar el Evangelio, que las he utilizado durante toda mi misión y que otros tantos misioneros durante generaciones las han usado. Pero no quiere decir que sean las únicas. Hay muchísimas escrituras dentro del libro de Mormón como de la Biblia que van a ayudar a sus investigadores. Por eso es tan importante, como mencionamos en la clase número 1, que estudiemos las escrituras y que anotemos lo que vamos aprendiendo, porque lo que no se anota se olvida. Entonces la recomendación es anotemos lo que vamos aprendiendo. Anotemos los principios doctrinales, anotemos las escrituras al lado, repasémoslos, aprendamos de memoria como nos dice Predicar mi Evangelio en capítulo 2. Aprendan de memoria el orden de los principios doctrinales y aprendan de memoria pasajes de las escrituras que apoyen esas doctrinas. Entonces, sigamos adelante. La fe. Alma nos ayuda a comprender más profundamente cómo funciona la fe. Él dijo en Alma 32:21. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Esta escritura va a ayudar a muchos de sus investigadores, de las personas que están interesadas en aprender, a realmente darse cuenta que no necesitan saberlo todo para poder dar el paso y aceptar el Evangelio de Jesucristo por medio de un bautismo. Va a haber muchas personas que le digan, todavía no estoy listo, me falta aprender más, me falta ir más domingos a la capilla, me falta leer más el libro de Mormón. Ellos creen en todas estas cosas, pero sienten que para poder dar el paso, tienen que tener un conocimiento perfecto de las cosas. Y aquí Alma nos está diciendo, no, la fe no es tener un conocimiento perfecto, sino es seguir avanzando con esa creencia que uno tiene, con esa confianza en lo que uno espera, pero que no se ve. Tercer punto con respecto a la fe, y muy importante que lo entendamos nosotros primero y que luego ayudemos a las personas que están interesadas en el Evangelio a que lo entiendan. Porque si esto no lo entienden, va a ser un problema a largo plazo. No a corto plazo quizás, pero a largo plazo sí. En Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos creer en Cristo, ¿sí? Decir, sí, yo creo en Jesucristo, creo en Dios y en todas las cosas que nos enseñan, pero no estoy dispuesto a obrar con la fe que tengo. Entonces, según esta escritura, si nuestra fe no tiene obra, si no tiene acción, recordemos, la fe es un principio de acción. Si no tiene acción, entonces es muerta en sí misma, no sirve. Algo muerto es algo que no sirve, ¿ok? Entonces, tengamos esto presente. No solo en nuestro tiempo en la misión,
sino antes de la misión y después de la misión. Si nosotros no obramos con la fe que tenemos, si no cumplimos con nuestros llamamientos dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, si no nos esforzamos por servir a nuestro prójimo y obrar, o ejercer nuestros talentos para ayudar a nuestro prójimo, en realidad nuestra fe en todo lo que creemos es muerta. Es una fe que no sirve. No estoy diciendo de que todas las personas que no estén obrando son personas malas, no, nada que ver. Hay muchas personas muy buenas, pero que no demuestran su fe, que no tienen obras. Entonces, podrían ser mucho más felices si obraran con esa fe que tienen. Seguimos. Principio número 4. El arrepentimiento mediante la expiación de Jesucristo. Creo que no hay mejor escritura para explicar el arrepentimiento que la que se encuentra en Isaías 1:18, que estamos viendo ahora en pantalla. Vamos a leerla. Dice: Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso mensaje de esperanza que nos da este versículo. Y básicamente eso es el arrepentimiento. Esperanza. Hay muchas personas que sienten o piensan que el arrepentimiento es un proceso en el cual van a sufrir. Pero es al revés. El pecado es lo que nos hace sufrir, lo que hace que tengamos ese vacío en nuestro corazón. Entonces, Jesucristo mismo está diciendo: vengan, razonemos juntos. No importa lo que hayan hecho. Tienen una segunda oportunidad, porque yo estuve dispuesto a dar la vida por ustedes para que tengan esa segunda oportunidad, y tercera, y cuarta, y quinta. La idea es que no importa lo que hayamos hecho, que tenemos la oportunidad de ser perdonados y de volver a la presencia del Padre Celestial, aunque a veces hayamos cometido errores. Y eso es lo que engloba el arrepentimiento. Podemos hablar horas y horas acerca del arrepentimiento y la importancia de este principio, pero yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que sus investigadores tienen que entender, de que ellos pueden ser perdonados. Y esta es la única manera en que va a llegar la paz a su corazón, al arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal. Muy bien, vamos a seguir. Quinto principio, el bautismo, nuestro primer convenio con Dios. Y acá vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y vamos a explicar algunas cositas antes de ir a las escrituras que apoyan este principio. Entonces, el bautismo es como si fuera la llave de la puerta del reino de los cielos. Ahora, esta llave, que es el bautismo, tiene 3 dientitos que no pueden faltar para que este bautismo sea válido o para que abra esa puerta al reino de Dios. Esos 3 dientitos son: el primero es tener una edad de conocimiento. Aquí en Lucas 3:23 podemos ver, vamos a leerlo, dice: y Jesús mismo tenía unos 30 años, según se creía, de José, hijo de Elí. Vamos a poner esta escritura en contexto, ¿sí? Se las muestro no para enseñar a sus investigadores, porque esto lo pueden enseñar directamente sin mostrar la escritura, pero sí para nosotros, ¿sí? Para tener presente esta escritura. Jesús lo primero que hizo antes de iniciar su ministerio, ¿sí?, fue bautizarse. Ir hasta Juan el Bautista. Viajó muchísimo tiempo para poder encontrar a Juan, que era el que poseía la autoridad, y ese es otro dientito de la llave, vamos a hablar a continuación, para encontrarlo a Juan y decirle: quiero ser bautizado por ti. Eso es uno de los dientitos que tiene que tener esta llave para que el bautismo sea válido. Tener una edad de conocimiento, elegir por mí mismo el poder bautizarme. Cuando nosotros no estamos en conocimiento y no podemos tomar la elección de bautizarnos, entonces ese bautismo no es válido. Segundo dientito, Juan 3:23, que dice: y Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Ese es el segundo dientito de esta llave: muchas aguas. Recordemos que la palabra bautismo significa en griego inmersión, sumergirnos completamente en el agua y volver a salir. Si nuestro bautismo no tiene este dientito, o sea, la inmersión donde hay mucha agua para poder sumergirse, entonces ese bautismo no es válido ante los ojos de Dios, ¿ok?
De vuelta, esta escritura es para que ustedes las tengan presente. Ahora, el tercer dientito de esta llave para entrar al reino de Dios, que es el bautismo, sería la autoridad. O en otras palabras, el permiso de Dios para poder llevar a cabo esta ordenanza. Porque si no tenemos el permiso de Dios, entonces no es válido. Tengámoslo muy presente. Vamos a hablar acerca de la autoridad la próxima clase cuando veamos la lección 1, que es la restauración del Evangelio de Jesucristo. En esa lección vamos a poder explayarnos un poco más en lo que es la autoridad. Ahora, hay una escritura que no podemos dejar de leer cuando hablamos acerca del bautismo, que se encuentra en este mismo capítulo, en el capítulo de Juan 3, pero en el versículo 5, que dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Recordar otra vez la importancia de estas dos ordenanzas. Nacer del agua es igual al bautismo y nacer del Espíritu es igual a la confirmación, la recepción del don del Espíritu Santo. Entonces, las personas que no tengan estas dos cosas no pueden entrar al reino de Dios. Por eso es tan importante ayudar a todas las personas a entender esto. Antes de seguir con el siguiente principio, vamos a seguir hablando acerca del bautismo un poquito más. En Predicar el Evangelio hay una de estas cajitas al final de cada una de las lecciones. Esta la saqué del final de la lección 1. Ustedes pueden ver que dice invitación para ser bautizado o bautizada, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice: según le indique el Espíritu, durante esta o cualquier otra lección, no deje de invitar a las personas a ser bautizadas y confirmadas. A fin de preparar a las personas para la invitación a ser bautizadas y confirmadas, enseñe la doctrina del bautismo y testifique con frecuencia de la importancia de que todos sean bautizados por medio de la debida autoridad, de recibir la remisión de sus pecados y del maravilloso don del Espíritu Santo. Podría decir lo siguiente. Recuerden, cuando dice podría decir lo siguiente, son recomendaciones que nos da. No quiere decir de que nos tenemos que aprender esta invitación de memoria y hacerlo exactamente de la misma manera. Porque si no, vamos a estar cometiendo un error en esto. Recuerden lo que dice al principio, según le indique el Espíritu. Cada persona es distinta y cada invitación bautismal es diferente dependiendo la persona y la situación que están viviendo en ese momento, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos. Recuerden que mientras, como dice en el último párrafo, la invitación sea específica y directa, está bien, ¿ok? Entonces, dice: a medida que el Señor conteste sus oraciones y sienta usted que este mensaje es verdadero, ¿seguirá el ejemplo de Jesucristo y será bautizado? Esta es una de las recomendaciones, ¿no? Mientras pasen ciertas cosas, ¿usted seguirá el ejemplo de Jesucristo para ser bautizado? Vamos a leer el segundo párrafo. La invitación para ser bautizado y confirmado debe ser específica y directa. No nos olvidemos de eso, directa. Que la respuesta sea sí o no, ¿ok? ¿Seguirá el ejemplo de Jesucristo y será bautizado por alguien que posea la autoridad del sacerdocio de Dios? Ponemos la fecha, cualquier fecha. Tendremos un servicio bautismal. ¿Se preparará para ser bautizado esa fecha? Recordemos, igual que el Padre Nuestro, si recuerdan la oración ejemplo de Jesucristo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que está en la Biblia. Bueno, esa es una oración modelo para ayudarnos a entender cómo comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Si nosotros repetimos la misma oración de Cristo, estamos repitiendo la oración de Jesucristo. Pero yo tengo que hablar directamente con mi Padre Celestial, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto, porque si nosotros repetimos exactamente lo mismo a cada persona, a esta misma invitación, no se adapta a la persona la invitación. Lo que tengo que lograr es eso, de adaptar la invitación bautismal a cada persona. Entonces, estas invitaciones pueden ser invirtiendo el tema de las fechas, como por ejemplo, estamos preparando un servicio bautismal para tal fecha y queremos invitarle a usted, hermano, junto con su familia, para que también se preparen y puedan ser bautizados en esa fecha. ¿Qué dicen? ¿Se bautizarán tal fecha? Eso podría ser otro ejemplo de lo que es una invitación bautismal, ¿sí? Y así van a ir aprendiendo poco a poco, pero es bueno
que ya vayamos viendo estos temas acerca de las invitaciones. Muy bien, acá tenemos la invitación bautismal. Y últimamente, esta invitación bautismal, a muchos misioneros les está dando miedo hacer esta invitación. Por el rechazo que uno puede sentir o por miedo de perder al investigador si le invitamos a bautizar, que digan que no y no quieran recibirnos más. Pero si no hacemos esta invitación, nunca vamos a saber si la persona realmente quiere progresar o está convertida a lo que le estamos enseñando, ¿sí? Recordemos, se va a hacer la invitación y luego de hacer la invitación tengo dos respuestas, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué pasa con el sí. Si yo invito a una persona, se bautizará a tal fecha y dice sí. Muy bien. Lo que hacemos a raíz de esto es felicitarlo porque realmente es una muy buena elección, ¿sí? Va a cambiar su vida y su eternidad, ¿sí? Entonces lo felicitamos, le prometemos bendiciones, le testificamos que lo que está haciendo realmente es lo más importante que puede hacer, ¿no? El poder bautizarse, el abrir esa puerta para poder entrar al reino de Dios y ser felices en esta vida junto con sus familias, ¿no? Ahora, cuando la persona dice no, y esto es lo que genera pavor, miedo a los misioneros, que digan que no, ¿qué vamos a hacer si la persona dice que no? Bueno, cuando una persona dice no, es solamente por dos motivos. Ustedes podrían pensar, no, hay muchos motivos por los que una persona no se quiere bautizar. Pero no, solo hay dos motivos, que los vamos a ver a continuación. El primer motivo es muy simple, porque la persona no quiere, ¿sí? Está ejerciendo su albedrío y está diciendo, no, no quiero bautizarme. Y con eso no podemos hacer nada. Porque el plan de Dios es que tengamos la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, el decir sí o decir no. El plan de Satanás era obligarnos a nosotros a hacer todo bien para volver de vuelta a su presencia, a la presencia de Dios, ¿no? Pero este no es el plan de Dios, ¿sí? Entonces, si la persona dice que no porque realmente no quiere, entonces ya no podemos hacer nada. Hay que seguir adelante, desearles lo mejor a esas personas, pero continuar, porque nosotros estamos buscando a todas las personas que digan que sí, porque nos están esperando. Entonces es seguir buscando a los que ya están listos y preparados para aceptar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, el segundo motivo es porque no entienden la doctrina. Y acá nos podemos detener un rato explicando, pero vamos a hacerlo bien simple. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿se bautizará? Y la persona dice no. Y le preguntamos, ¿qué le impide, hermano o hermana, para que usted pueda recibir un bautismo como el de Jesucristo para poder entrar al reino de Dios después de esta vida? Y la persona dice, porque creo que es poco tiempo la fecha que me dio para prepararme. Acá hay un problema de entendimiento de la doctrina. ¿Por qué? Porque en Alma 32:21, como vimos hace poquito, no hace falta tener un conocimiento perfecto de las cosas para poder tomar las decisiones con fe, ¿sí? El decidir bautizarnos es un acto de fe y para tener la fe no es un conocimiento perfecto, ¿sí? Entonces es que no entendieron esa parte de la doctrina. Entonces ahí viene la responsabilidad del misionero de explicar de la mejor manera para ayudar a la persona a que entienda cómo es la doctrina. Si la persona ya entendió cómo es la doctrina y sigue diciendo que no, es porque no quiere. ¿Ok? Entonces ahí volvemos al mismo punto. Si no quiere, no podemos hacer nada. Pero ahora, si la persona tiene el verdadero deseo de seguir a Jesucristo y se está convirtiendo al Evangelio, luego de entender la doctrina, va a decir que sí. Entonces ahí, cuando dice que sí, lo felicitamos, prometemos bendiciones, testificamos, etc. ¿Ok? Este diagrama a mí me ha servido mucho, mucho durante toda mi misión y a muchos otros tantos misioneros alrededor del mapa. Entonces, ténganlo presente, anoten esto, porque realmente les va a servir para administrar su tiempo de la mejor manera y ayudar a más personas a que puedan entrar al reino de Dios. Seguimos. Principio doctrinal número 6. El don del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en el capítulo 14 de Juan, versículo 26, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, que consuela nuestras almas, nuestros corazones, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué gran promesa acerca del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, que nos va a recordar cosas. Y piensen en sus vidas, con la compañía del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces estaban a punto de cometer un error y el Espíritu Santo les recordó, esto es lo correcto, esto es lo que haría Jesucristo? Recuerda tu bautismo, las cosas que prometiste. Es una gran promesa, es una gran promesa y es muy lindo que las personas que están aprendiendo sepan esto. Vamos a ver otra promesa acerca del Espíritu Santo. A esta escritura podríamos llamarle la vieja confiable, ¿no? Moroni 10, versículo 5 dice, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. ¿Cuántas funciones tiene el Espíritu Santo? Que recordemos, es parte de la Trinidad. Si quieren aprender más acerca del Espíritu Santo, recordemos la clase anterior, capítulo 4, ¿sí? Cómo entender mejor al Espíritu Santo. ¿Sí? Vayan a ese capítulo, estudienlo, repásenlo, márquenlo. Realmente van a aprender muchísimo más acerca del Espíritu Santo. Entonces, conocer la verdad de todas las cosas y nos ayudará a recordar todas las cosas que hemos aprendido. Grandes promesas que vienen luego de recibir el don del Espíritu Santo. Muy bien, seguimos. El último punto, ya para terminar. Perseverar hasta el fin. Básicamente, el perseverar hasta el fin es, no importa la velocidad en la que estemos yendo por el camino correcto, por el camino del Evangelio de Jesucristo, sino que a pesar de que nos caemos en el camino, levantarnos y seguir caminando. Eso es lo que le interesa a Dios. Que no nos demos por vencidos. Que no importa lo que hayamos hecho, sigamos arrepintiéndonos de todos nuestros errores y pecados. Porque esa es la promesa. Cuantas veces nos arrepintamos, el Señor nos va a perdonar. Ahora, no hay que planear pecar. Siempre en nuestro corazón tiene que estar el deseo de hacer lo correcto. Aunque muchas veces vamos a cometer errores, que estos errores no sean planeados, porque Dios no va a ser burlado. No podemos esperar sentirnos bien luego de planear pecar y arrepentirnos, porque así no funciona, ¿sí? En nuestro corazón tiene que estar el deseo genuino de hacer lo correcto, estar dispuestos a hacer lo correcto constantemente. Y cuando cometamos esos errores que todos cometemos, estar dispuestos a arrepentirnos y volver a empezar. Hay una escritura que me encanta, que se encuentra en Santiago 1:12, que ejemplifica muy bien lo que es perseverar hasta el fin. Dice, es una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermosa promesa. Y nos da fuerza esta promesa para poder soportar, ¿sí? Tanto las pruebas, las dificultades de esta vida como las tentaciones. Porque en algún momento podremos recibir esa corona de vida, ¿no? Que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermosa escritura. Y con eso quiero que nos quedemos. Con el último punto de esta lección, que es perseverar hasta el fin. Sigamos esforzándonos, sigamos haciendo las cosas pequeñas de cada día. Y la promesa es que podremos recibir esa corona de vida, que podremos encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Bueno, acá termina el repaso de esta semana. Espero que les haya servido, espero que puedan realmente seguir estudiando, seguir practicando, que puedan aprender su objetivo de memoria. Ahora la secuencia de estos principios doctrinales junto con estas escrituras que les van a ayudar mucho en su misión y que sigan buscando más escrituras para que cuando estén enseñando a sus investigadores y venga el Espíritu Santo a su mente, que recuerden es como una biblioteca, haya una biblioteca llena de escrituras y el Espíritu Santo pueda guiarles y decir, esta es la escritura que va a servirle mejor a esta persona en este preciso momento, para que realmente pueda haber una comunicación entre el Espíritu Santo y nosotros y que podamos ser herramientas eficaces en las manos del Espíritu para poder enseñar. Tarea para la clase que viene. Leer y analizar en Predicar mi Evangelio capítulo 3 lo siguiente. Lección 1, el mensaje de la restauración del Evangelio de Jesucristo.
Y luego hacer un resumen de toda la lección en solo 5 renglones en su diario de estudio. ¿Ok? Y segundo punto, leer en normas misionales para los discípulos de Jesucristo, o en otras palabras, en manual misional, el capítulo 3, ¿sí? Para ya ir empapándonos de todas estas normas, de la misión, de cómo está organizada. Aunque acá vemos muchas cosas, no vemos todo por cuestión de tiempo. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con este video resumen. Espero que sigan estudiando. Nos vemos las próximas. Chau, chau.